Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer, según tenéis en el boletín, en Mateo capítulo 10. Versículo 40 al 42. Mateo 10, 40 al 42 dice así la palabra: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por eso el mensaje de hoy habla sobre la recompensa de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué tengo que ver? La palabra de Dios es un hecho real y por lo tanto, como es una palabra que es un hecho, cuanto más seguridad tengamos sobre este hecho, va a ser mucho mejor para todos y para cada uno de nosotros. Cuanto más convicción tengamos sobre este hecho y sobre esta evidencia, mucho mejor. Por eso es tan importante, llevamos semanas ya, algún mes, donde estamos hablando sobre los 10 fundamentos de la fe, donde son simplemente un resumen de los puntos centrales que no debemos de omitir, que no debemos de pasar por alto al vivir nuestras vidas cristianas de fe. No debemos de pasar por alto estos fundamentos y estas bases. Por lo tanto, si oras, si realmente estás orando por esta palabra, y no solamente estás escuchando, sino que estás orando y aplicándolo a tu vida, significa que grandes respuestas van a llegar a tu vida. Amén. Yo os bendigo en el nombre de Jesús para que podáis aplicarlo, podáis vivirlo, podáis experimentarlo y podáis ver las grandes obras que Dios tiene para todos vosotros. No pensando solamente en la recompensa, que muchas veces pensamos, bueno, si soy bueno, Dios me va a dar grandes cosas, me va a dar dinero, me va a dar, ¿verdad? Me va a dar cosas. Tengo que ver una cosa clara. ¿Por qué Jesús en este versículo, en este texto que hemos leído, por qué le dice a los evangelistas que van a recibir las bendiciones? Que van a recibir esas recompensas, ¿verdad? Esas bendiciones que hemos leído. Las palabras de Mateo son las palabras que Jesús dirigió a los evangelistas cuando los encomendó de 2 en 2 a esos 70 y los envió al campo a predicar. Y les estaba preparando. Dijo que la aceptación de aquellos a quienes Él ha enviado, es decir, aquellos que aceptaran ese mensaje de esos discípulos, era como si al mismo Jesús estuvieran aceptando, ¿verdad? Ya es un principio que te conmueve, ¿no? Es decir, cuando te aceptan a ti, no es a ti a quien te están aceptando, es al mismo Cristo. Por eso muchas veces cuando nos atacan, no nos están atacando a nosotros, están atacando al mismo Cristo. Cuando nos rechazan a nosotros, no es a nosotros quienes nos están rechazando, sino que es al mismo Cristo. Por eso no tenemos que sentirnos ofendidos nunca cuando nos digan cosas. Por eso dice que cuando os vituperen, os persigan, cuando no hay razón, cuando no hay motivo, no os preocupéis, vais a ser tremendamente bendecidos, porque no es a vosotros, es al Cristo al que nosotros representamos. Así que por eso dice que aquellos que bendicen a los evangelistas, dice que tendrán su recompensa, aunque sea algo tan pequeñito como dar un poco de agua fresca, ¿verdad? Dice que ni siquiera esas cosas, esos detalles pequeños que hacemos a un evangelista, va a quedar sin recompensa, va a quedar sin fruto. Entonces, si la importancia es recibir a Cristo y nosotros simplemente somos los medios, ¿por qué recibe el evangelista este tipo de bendición? Porque al fin y al cabo los evangelistas no hacemos ni más ni menos que lo que debemos de hacer, ¿verdad? Incluso haciendo lo que debemos de hacer, dice la palabra, que inútiles discípulos inútiles somos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo no hacemos ni más ni menos que lo que debemos de hacer. Entonces, ¿por qué esta recompensa? ¿Por qué esta realidad? El Evangelio
tenemos que ver que el evangelio que estamos llevando, el evangelio que estamos dando, es el evangelio que trae solución a todos y a cada uno de los problemas del ser humano. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que dentro de la evangelización, todos los horarios están ahí dentro. Todo el horario está dentro de la evangelización. Por lo tanto, no hay ninguna razón para seguir manteniendo nuestros intereses, nuestras preocupaciones en otras cosas que no sea la evangelización. Porque Dios siempre se está moviendo en base a la evangelización. Dios bendice a los evangelistas porque son aquellos que están llevando la respuesta y la solución al problema del ser humano. Está absolutamente estipulado que solo después de que este evangelio haya sido predicado en todo el mundo, vendrá el fin. ¿Verdad? Esto lo encontramos, si queréis leerlo, en Mateo 24, 14, que nos dice que este evangelio, cuando haya sido predicado, entonces vendrá el fin. Por lo tanto, ya que el evangelio es el todo, la evangelización está siendo también el todo. Y todo el horario está dentro de esta evangelización. Por eso el que ofrece un vaso de agua fría al evangelista, en el nombre del discípulo, no perderá nunca su recompensa. Por la importancia que el evangelista tiene y por la obra de la evangelización que está representando. Por eso la participación en el movimiento de evangelismo, el ser partícipes de este movimiento, el haber sido llamados como evangelistas en este siglo XXI, ya en sí mismo es la gran bendición que Dios nos ha dado. A veces decimos, Señor, bendícenos, pero la realidad es que ya hemos sido bendecidos en Cristo cuando ya hemos sido llamados por Él. En el momento que hemos sido escogidos para llevar esta bendición, es la gran bendición que ya tenemos en sí misma. Esa es la bendición que tenemos, porque no hay nada más importante que el Evangelio. No hay nada más importante, y si es así, entonces debemos recibir y disfrutar de esta bendición. El hecho y la oportunidad que tenemos de poder transmitir al mundo este Evangelio. La posibilidad de poder dar la respuesta a cada problema de cada persona en el mundo es la mayor bendición que pudieras tener. Es lo que todos los científicos están buscando. Todos están buscando la panacea de encontrar la solución al problema del cáncer, porque simplemente el hecho de encontrar esa respuesta es algo tan grandioso para un hombre, para un científico. Si pudieran encontrar la respuesta para la cura del VIH, que es el SIDA, sería una gran respuesta y serían importantes si la gente estudia e investiga porque ve que es algo tan importante para la humanidad. Invierte en su vida, por eso que es tan relevante, tan necesario para el ser humano hoy en día, donde tanta gente está muriendo y tanta gente está sufriendo por eso. Y nosotros no nos damos cuenta que tenemos una vacuna mucho más importante que todas ellas, por cuanto estamos dando una respuesta a un problema mucho más grave que el cáncer o que el SIDA, que al fin y al cabo se curan con la muerte. Pero el problema espiritual trasciende la vida. El problema espiritual va más allá de la vida, como decíamos la semana pasada. La solución, la respuesta que nosotros traemos es una respuesta para el día de hoy, pero es una respuesta para la vida eterna. Donde estamos trayendo también la respuesta, la solución al quebrantamiento, al sufrimiento de la gente. Donde estamos trayendo la verdadera respuesta al problema de la muerte, donde tanta gente está muriendo y enfrentándose a ese pavor que da la muerte. Esta mañana leía en el periódico, en la prensa, por la mañana le echo siempre un vistacillo para ver las noticias, un famoso actor, muy famoso, que ha hecho una serie de películas, Fast Furious, de esas de coches y todas estas cosas. No sé cómo se llama, pero es muy conocido. ¿Cómo? No sé cómo se llama uno de esos, que hacen uno rubito con ojos azules, que es el que ha hecho esa serie. 6 películas haciendo de conductor de coches y de robos y de escenas peligrosas, y muere en un accidente de coche. Paradójico, con 40 años. Con 40 años se ha matado en un accidente de coche. En la prensa venía esta mañana. ¿Te das cuenta? Dices, un hombre con éxito, un hombre que lo tenía todo, y de pronto se hace famoso por conducir coches y paradójicamente muere en un accidente de coche.
No sabemos si ha tenido la respuesta a su problema espiritual. Ha vivido bien probablemente en este mundo. Probablemente a lo mejor no tenía problemas porque economía tenía, éxito tenía, probablemente lo tenía todo, pero ahora que hay que enfrentar a la muerte, ¿dónde está la esperanza de la persona? Nosotros tenemos esa esperanza. Y lo más importante es que podemos y debemos de llevar esta esperanza al mundo. ¿Por qué? No sabes. No sabes cuándo va a llegar el momento a la persona. No sabes cuándo te va a llegar el momento ni siquiera a ti mismo. No sabes lo que puede ocurrir mañana. Por eso es tan importante, tenemos que entender qué hay dentro de esta gran bendición que Dios nos quiere dar. ¿Cómo podemos poner esto en acción? ¿Cuál es la estrategia eterna, el contenido de la evangelización mundial? ¿Cuál es ese contenido de la evangelización que tenemos que desarrollar? ¿Cómo la iglesia primitiva actualizó esto y cómo vivió esta verdad? ¿Cuáles son las claves de las respuestas que acompañan esto? Debemos saber la razón para ello. Y hay una razón primaria, una razón importante. Tenemos que comenzar a comprender la más grande, la más fundamental palabra del mundo. ¿Cuál es la palabra más grande y trascendente del mundo? ¿Cuál es la palabra más importante que podemos tener en este mundo? La palabra es muy sencilla, todos la conocemos. La palabra es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mayor de todos los regalos que Dios nos haya podido dar, ni nos podría dar. Es el nombre que Dios nos ha dado al hombre, en el cual podemos tener salvación y vida eterna. No hay otro nombre. Naturalmente recibiremos muchas bendiciones si nos mantenemos en este pacto. Pero yo tengo que entender que este es el nombre que es sobre todo nombre, porque en este nombre, solamente en este nombre, encontramos la solución a los problemas fundamentales de la vida. Solamente a través de este nombre es donde podemos encontrar la respuesta a los 3 problemas espirituales que el hombre hoy en día está sufriendo y padeciendo. Ese problema de separación de Dios como resultado del pecado, donde el hombre hoy sigue sufriendo por causa de esa separación, por causa de esa ruptura. Por cuanto el hombre cada vez está más apartado y separado de Dios, más el hombre sigue cayendo en la tentación de Satanás, más sigue sufriendo por este problema. Sin solucionar los problemas fundamentales de la vida, no puedes recibir la salvación. Si no resuelves el problema espiritual de tu vida, por mucho que te esfuerces, nunca podrás salir de ese problema. Es por lo que tenemos que recibir la salvación. Y nunca lo podríamos llegar a hacer a través de la filosofía, donde nunca podremos encontrar la solución a través de la religión, donde nunca podremos encontrar las respuestas, aunque lo diga el Papa o lo diga quien sea, a través de las buenas obras. Porque si fuese así de esa manera, significaría que Dios nos ha dado una solución de muy escaso valor. Si yo pudiera hacerlo a través de mi pensamiento filosófico, si yo pudiera conseguirlo solamente a través de ser una buena persona, de ser un buen creyente, de asistir religiosamente, y nunca mejor dicho, a la iglesia, si la salvación se consiguiera por esos métodos y por esos sistemas, ¿qué mérito tendría el sacrificio de Jesucristo en la cruz? ¿Qué salvación nos estaría dando Dios cuando simples mortales como nosotros estaríamos encontrando la respuesta o el camino al Padre? ¿Qué tipo de Dios sería ese en el cual mi pensamiento filosófico puede abarcar hasta tal punto de poder definir el nombre de Dios? A veces nos hemos propuesto definir a Dios, ¿verdad? Y si empleamos el término, ¿qué significa definir? Definir significa poner entre límites un concepto, delimitar un concepto. Y el pensamiento humano llega y dice, voy a definir el concepto Dios. Y lo definimos a través de conceptos, ideas, y llega un momento donde decimos, hemos definido a Dios. Esto es Dios, dicen los filósofos. ¿Y qué es lo que dicen los filósofos? Bueno,
Dios es amor, Dios es bueno, Dios es esto, Dios es lo otro, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es muchas cosas. Definimos a Dios. Cuando el hombre llega a definir a Dios, esto que han definido simplemente es una idolatría, por cuanto es una obra que los hombres han hecho. ¿Por qué? Porque Dios es todo lo demás también. Todo lo demás también es Dios. ¿Por qué? Dios es todo. Dios está en todas las partes, no lo podemos definir. Si yo pudiera definir a Dios a través de mi mente, de mi conocimiento, ¿qué tipo de Dios sería? Sería un Dios mucho más pequeño que yo, sería mucho más insignificante que yo. Mi mente no puede llegar a definir el concepto de Dios, porque ya mi mente es una mente finita, caduca, y el concepto de Dios es eterno. No podemos nunca llegar a definir esa realidad. Por eso es que Dios nos ha dado la respuesta al problema fundamental de la vida a través de Jesucristo. Y cuando yo entiendo eso, eso es en sí mismo el evangelismo. Pero tiene que empezar por solucionar el problema personal de cada uno. Está bien definirlo de una forma en tercera persona, pero la respuesta tiene que empezar a ser definida en tu problema espiritual personal. ¿Por qué? Todos tenemos problema personal. Todos tenemos el problema espiritual. Y si no solucionamos el problema espiritual importante, no podemos hacer nada. Si no empezamos por solucionar ese problema, el problema personal que cada uno tenemos, el problema espiritual que cada uno conlleva, si no podemos solucionarlo, significa no podemos hacer nada, no podemos conseguir nada. Por eso es tan importante, solamente hay un nombre dado a los hombres, es el nombre de Jesucristo. Y ese nombre que comenzó en el aposento alto de la casa de Marcos, que empezó a traer esa revelación de que Jesús es el Cristo, esa obra empezó y se extendió a Antioquía, y se extendió a Asia, y se extendió a Macedonia, y al final se extendió hasta Roma y conquistó todas las regiones donde este evangelio llegó, simplemente con un misterio, en el nombre de Jesucristo. Solamente a través de ese nombre. La Biblia nos dice cómo resolverse de una vez y para siempre todos los problemas en nuestra vida personal, todos los problemas en nuestra vida familiar, todos los problemas donde nosotros nos resolvemos o donde nos movemos, todos los problemas de la economía, todos los problemas de nuestra región se resuelven en el nombre de Jesucristo. Pero ¿cómo es que podemos hacerlo? Solamente hay una forma de hacerlo y tiene que ser a través de la evangelización. No puede ser de ninguna otra manera. Después de comprender este misterio en la Biblia, después de entender la importancia del nombre de Jesucristo, después de entender la grandeza de este nombre y la necesidad de este nombre, quedé enormemente impresionado. Cuando pude llegar a entender la función de Cristo, que había quedado oculta durante siglos, donde nunca la había entendido de tal manera que hasta que lo comprendí, fue el momento donde me di cuenta de la importancia de la evangelización. Hasta que no entendí la importancia del nombre de Jesucristo y lo que eso representaba, lo que eso significaba, no pude entender la evangelización. Sin entender el nombre de Cristo, simplemente la evangelización era un programa más de la iglesia. Sin entender el nombre de Jesucristo, simplemente se quedaba como una función más de la religión. Algo que al cristiano se le supone y que a veces justificamos haciendo una campaña al año, donde a veces invertimos algo de economía en hacer folletos y aparentemente ya es suficiente, ya hemos dicho, hemos cumplido. Como asociación enviábamos a un misionero a Guinea, como asociación de iglesias. Y ya decíamos, ya estamos haciendo las misiones. Todo ello porque no habíamos entendido el nombre de Jesucristo. Porque no habíamos entendido realmente la obra de Jesucristo. Cuando tú entiendes ese nombre, entonces llegas a entender la necesidad, lo necesario, lo absoluto que es el hacer la evangelización.
Es en ese momento entonces cuando yo también pude llegar a entender y quedar convencido. Antes lo sabía, porque uno ya era pastor, había ido al seminario, le habían enseñado. Lleva muchos años uno escuchando sermones en la iglesia y de pronto es verdad que lo sabía, pero llega un momento donde realmente te convence, te conquista el hecho de saber que Dios mismo toma responsabilidad de tu vida. Que Dios mismo toma responsabilidad de tu economía. Que Dios mismo toma responsabilidad de tu familia. Que Dios mismo toma responsabilidad incluso sobre tu futuro, si entiendes la evangelización. Antes lo sabíamos y lo decíamos, pero al mismo tiempo que lo decíamos, nuestros gestos se movían en el humanismo, tratando de hacer cosas para solventar el futuro. A ver cómo puedo ganar más dinero aunque tenga que hacer más horas o tener más trabajos. Y esta semana me hacía gracia y me reía, me gustaba que un remanente ha rechazado un trabajo. Según están las cosas, rechazan un trabajo. Para la gente del mundo dirá, está un poco loco, ¿verdad? El remanente este. Pero no entendía que lo más importante era el nombre de Cristo. Y que renunciar a parte de ese nombre de Cristo por una economía no merece la pena. Ahora, ¿qué tienes que llegar a entender? Que realmente Dios toma responsabilidad sobre tu vida. Que ahí está la recompensa que Dios tiene, que es un vaso de agua para Dios. Es un vasito de agua, a veces intrascendente aparentemente. A Dios no le hace falta ni siquiera ese vaso de agua. Pero cuando tú inviertes en el reino, cuando tú estás determinado a creer a Dios, y que sea Dios quien tome responsabilidad, grandes obras ocurren. Grandes obras ocurren de verdad. He visto tantas obras de Dios acontecer hasta ahora, que podemos decir, somos testigos de eso. Y hoy en el culto de obreros, yo les ponía el ejemplo, yo recuerdo cuando Jonathan estuvo en Corea. ¿Cuántos meses estuvo en Corea? Años, cerca de 2 años aproximadamente. Y en la universidad, y pagando la universidad y teniendo que comer, y decíamos, ¿de dónde? ¿Cómo? Y la respuesta siempre era, no lo sé. No sabemos todavía al día de hoy cómo se hizo. Pero estuvo, se pagó sus estudios, se pagó su alimentación, se pagó su habitación, se pagó su ropa, se pagó todo. ¿Cómo? No lo sé. Y cuando estaban allí pensábamos, ¿qué será de su futuro? Está en las manos de Dios. Es la bendición de la evangelización. Cuando uno está invirtiendo en el nombre de Jesucristo y en proclamarlo al mundo, Dios se hace cargo de ti, se responsabiliza de ti. A veces pensamos que es algo grandioso, a veces pensamos y necesitaríamos grandes milagros. A veces lo vemos como, wow, es que eso es tan grande, es que si yo confío en Dios, es que si yo dejo que Dios obre, es que si yo dejo todas las cosas de mi mano, es que tiene que hacer Dios un milagro tan grande. Y yo recuerdo hace poco tiempo escuché una anécdota. Todos hemos estado en el campo comiendo, ¿verdad? O si no, hemos estado en algún parque, ¿verdad? Donde había hormigas. ¿Habéis visto algún parque con hormigas? Cuando habéis ido al campo a comer, ¿habéis visto cómo las hormigas pasan por debajo de ti, cogen una miguita de pan y se la tratan de llevar a su nido, a su nido iba a decir, a su hormiguero? ¿Verdad? ¿No te has quedado fijándote alguna vez? Y cuando tú ves esa hormiga que está trabajada y está llevando esa carga tan pesada, tú le coges y dices, pobrecita, voy a ayudarla. Coges la amiguita de pan y se la dejas en la puerta del hormiguero. Y la hormiga piensa, ¡es un milagro! Ha aparecido en el hormiguero. Parece un milagro. Pero para ti, ¿qué es? No es nada, has hecho así nada más. A veces nosotros vemos cosas grandiosas, espectaculares. A veces vemos que va a ser, Dios tiene que hacer una obra prodigiosa.
Pero para Dios es como el que coge una amiguita de pan de una hormiga, se la lleva al hormiguero y ya está. Tan sencillo para Dios. Para ti puede ser grandioso. Para ti puede ser un mundo. Para ti puede ser una montaña inalcanzable. Pero para Dios, tan sencillo como coger la hormiguita y ponerla en el hormiguero y decir, ya está. Por eso no tenemos que preocuparnos. Por eso nunca tenemos que tener razón para usar el humanismo. Por eso mismo nunca tenemos que utilizar nuestras humanidades para tratar de hacer la obra de Dios, porque no podemos hacer nosotros la obra de Dios. Es Dios mismo quien hace la obra. Por eso no debes de preocuparte. No tienes que angustiarte por el futuro. No tienes que angustiarte de qué comerás. Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2 y ¿qué les dijo? No lleves dinero, no lleves el bocadillo como hacemos nosotros. No hace falta que lleves comida. Donde vayas, Dios proveerá de todo. Conseguirás todo a través de las personas mismas a las que vais a dar el Evangelio. Dios está dando la respuesta ahí. No hace falta que lleves economía y que lleves el macuto lleno de bocadillos, porque en el campo Dios te va a proveer de todo. Dios va a utilizar a las personas en el campo para que te provean de tus necesidades. No es problema. Cuando fuimos a Perú, íbamos con esta palabra. Y cuando estuvimos predicando en Perú no llevábamos nada, pero sí que creímos que Dios proveerá en el campo de todo lo necesario para que el Evangelio prosperara en ese campo, en ese terreno. Y hasta el día de hoy, Dios está proveyendo a través del campo. No a través de las organizaciones, no a través del humanismo. El propio campo está dando la respuesta a los evangelistas. Es tan importante entender esto. Es una cuestión de vida o muerte. No lo entendemos a veces, pero es una cuestión de vida o muerte. Vida si proclamas el nombre de Jesucristo. Tú estás proclamando la vida de Jesucristo, pero si no lo proclamas, está habiendo muerte. Las personas están muriendo continua y constantemente, y espiritualmente están muriendo continuamente, todos los días. Y tú tienes la respuesta en tu mano. Tú tienes la vacuna en tu mano. Tú tienes la respuesta a ese problema en tus manos. La vida, si la proclamas, es vida. Si no proclamas la vida, permanece la muerte. Tú tienes en tu mano lo que ningún presidente de gobierno tiene. Tú tienes en tu mano lo que ningún general ha tenido en toda la historia, ni tiene en el día de hoy, ni el general Patton, que dicen que son de los más importantes, ni Gengis Khan, ni siquiera Napoleón, ni Carlomagno, ninguno de ellos, ningún erudito podría hacerlo. Dios solucionó por medio del Evangelio lo que ninguno de estos hombres puede, ni ha podido, ni podrá solucionar. Ya puede ser el presidente de los Estados Unidos, que es el país quizás más importante del mundo en el día de hoy, puede solucionar este problema espiritual. Ni siquiera el presidente de la China, que está creciendo y crecerá más, puede solucionar este problema. Y tú tienes la solución en tu mano. ¿Por qué Dios te va a bendecir si no? Porque tú tienes esa respuesta. La proclamación del Evangelio es una cuestión de vida o muerte. Los problemas espirituales solo pueden ser resueltos a través del Evangelio. Solo a través de Cristo. Las personas que sufren los problemas espirituales en la familia, en las líneas generacionales, desde que eran jóvenes, hoy en día siguen sufriendo del mismo problema, incluso, aun cuando se hagan adultos, seguirán sufriendo. Siguen estando ahí. Y el único camino para solucionar este problema es el Evangelio. No hay otro camino. La razón por la que nos reunimos, la razón por la que tenemos eventos, la razón por la que tenemos conferencias, la razón por que este mes ya de diciembre, que estamos a día 1, tenemos esas conferencias de remanentes. ¿Por qué es necesario? Porque se necesita tiempo para cambiar nuestra naturaleza. Y necesitamos estar escuchando la palabra, necesitamos estar recibiendo el mensaje de Jesucristo. Por eso es tan importante, porque cambiar nuestra mentalidad es complicado. Cambiar nuestro pensamiento humanista, donde hemos estado viviendo durante X años de nuestra vida, es difícil cambiarlo y transformarlo.
Solo a través del Evangelio comenzamos por solucionar los problemas que podemos acaecer a nosotros y a nuestras familias, y solamente es a través de Cristo. Es el movimiento de la evangelización lo que va a cambiar un país y va a poner toda una nación patas arriba. No va a ser ningún cambio de gobierno, no va a ser ningún movimiento que se levante. Lo único que puede cambiar un país es que las personas entiendan este evangelio. Y por eso es tan importante que nosotros agarremos el fundamento del evangelio en el nombre de Jesucristo. Y a través de la evangelización invirtamos nuestra vida. Ni un vaso de agua que os den y os proporcionen va a quedar en vano. Va a quedar sin su recompensa. Si tienes el evangelio, te vuelvo a repetir, te vuelvo a decir, no tienes que preocuparte de nada si tienes el evangelio. Ahora, si no tienes evangelio, está bien que sufras. Si no tienes el evangelio, es normal que estés sufriendo. Es normal que te sientas mal, porque no hay esperanza. Es normal que pienses cosas desastrosas, que sufras inclusive, porque no hay respuesta para ti entonces. Entonces preocúpate por el futuro. Preocúpate entonces de la economía. Preocúpate entonces de tus hijos y de tu familia, porque lo vas a necesitar, que te preocupes, y mucho además. Porque las cosas no son fáciles y no van a ir a más fáciles todavía. Ya Jesús mismo nos advirtió, nos lo dijo. En el mundo vais a tener aflicciones. ¿Os acordáis? Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Jesús mismo dijo esto, vais a tener aflicciones. Ahora, si confiáis en mí, yo he vencido al mundo. Es decir, solo si tenemos evangelio, tú puedes tener paz en tu corazón. Si tenemos evangelio, entonces vamos a ver cómo las puertas se van a abrir. Vamos a ver cómo las respuestas van a venir. Vamos a ver cómo las personas con problemas se van a acercar a ti. Y te van a preguntar cuando vean tu rostro. Y te pregunten, ¿tú por qué no tienes problemas? Y tú le dirás, sí que los tengo. Pero Dios está conmigo. Entonces la carga no la llevo yo. Porque Jesús mismo me invitó, venid a mí los cargados y los fatigados, yo os haré descansar. Y yo vine a Jesucristo y dejé mi carga en sus brazos. Y confié en Él y le deposité a Él todas las cargas económicas, mi familia, mis hijos, mi economía, mi trabajo. Se lo dejé a Él. Por eso me ves que estoy erguido y no estoy asinchepado, porque mi carga la lleva Él. Yo tengo problemas también, pero no los llevo yo. Los lleva Cristo, que es el solucionador de todo problema. Entonces, aun teniendo problemas, tengo paz en mi corazón. Aun con problemas, puedo tener la cabeza alta porque tengo esperanza. Aun con dificultades, sé que Dios está conmigo. ¿Por qué es la diferencia entre un creyente y un no creyente? No es solamente el venir el domingo al culto nada más. Eso lo puede hacer cualquier religioso. Sino que hay paz en tu corazón. Que Cristo está contigo. Que tú eres templo del Espíritu Santo. Es la diferencia. Problemas siempre habrá en el mundo. Y Jesús lo dijo también. Siempre habrá pobres en el mundo. ¿Verdad? Pero yo os he dado algo más grande que todo eso. Soluciona tu problema espiritual para que haya paz en tu corazón y en tu vida. Por eso es tan importante el hecho de que Jesús es el Cristo. Y el hecho de que realmente Él es el Cristo significa que Él vive y obra hasta el día de hoy. Él está vivo y obra ahora. Por eso cuando ores en el nombre de Jesús y cuando oras en este nombre, evidencias surgen. Cuando oramos de corazón realmente en este nombre, respuestas hay, porque Él es Dios vivo. Porque hoy celebramos domingo, y como celebramos todos los domingos, que Jesucristo resucitó. Y ser resucitado significa que Él es vivo, y significa que Él está obrando hasta el día de hoy. Significa que aunque Él está sentado en el trono de los cielos, Él está obrando en nosotros, a través de nosotros, por el Espíritu Santo. Me gusta una figura, cuando Esteban es apedreado, y cuando está recibiendo las pedradas, y cuando ya está a punto de morir, dice que miró al cielo, y dice que tuvo una imagen, dice que vio a Dios sentado en su trono, y a Jesucristo de pie.
a Jesucristo de pie, no sentado en el trono. Y yo muchas veces digo, en mi interpretación personal, ¿por qué estaría de pie Jesús? Y no voy a hacer un dogma de esto, ¿verdad? Pero me gusta pensar, está de pie porque vino a buscar a Esteban. Porque cuando tú estás en esas circunstancias, Cristo baja a tu lado, está contigo. No está arriba, está contigo. No está simplemente en el reino de los cielos como algo que tan lejano, sino que Él, en todo momento, y más en esos momentos de dificultad, como era el caso de Esteban, Dios está obrando. Cristo está a tu lado. Por eso es tan importante, recibe la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué recibir a Cristo mismo? Este fue el tema central, el núcleo de la iglesia primitiva. Por eso os bendigo también que sea vuestro núcleo en vuestra vida cristiana central, que sea vuestro tema central, ser lleno del Espíritu Santo. Decir que entiendes el Evangelio significa que estás por encima de las heridas. Significa que estás por encima de las cicatrices del pasado. Tener este Evangelio significa que las maldiciones de Satanás, su trasfondo de sufrimiento, ya se han terminado. Por eso es tan importante transmitir este Evangelio. Cambia tu pensamiento. Cambiar nuestro pensamiento es la cosa más importante de nuestra vida. Cámbialo con este nombre, con el nombre de Jesucristo. Si tu naturaleza se convierte en una naturaleza orientada por el Evangelio, entonces tu pensamiento va a cambiar. Entenderás la evangelización. Vas a entender la importancia de compartir este Evangelio. Recuerda las cosas que hiciste cuando no conocías el Evangelio. Recuerda cuando fuiste engañado por Satanás tantas y tantas veces. Y te convertirás en una gran pasión en tu corazón por proclamar el Evangelio. Recuerda. Y yo muchas veces pienso, cuando me viene un creyente, cuando me viene otro pastor y me cuenta sus situaciones, ay, pastor, es que mira que... Y yo puedo decir y puedo entender, es que yo estuve también ahí, te entiendo. Pero tú necesitas el nombre de Cristo. Pero si soy pastor también, no importa. En algún lugar del camino lo has dejado escondido. No digo que no creas en Cristo, pero no estás utilizando el nombre de Cristo. Estás utilizando tu humanismo. Y como yo he sufrido, sé que sufres. Y como te amo, no quiero que sufras. Porque tenemos la respuesta. Amén. Que Dios nos dé gracia para que podamos gozar de estas respuestas, para que realmente las respuestas a nuestras oraciones vengan y podamos realmente tener los frutos y las respuestas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.